Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante, pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un período de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior.
Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito. Le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero, resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales. Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba.
Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica. Fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas. Las arenas del tiempo guardan muchísimas historias, susurros de civilizaciones muy antiguas. Descifrar estos misterios es el trabajo de la arqueología, un campo que cambió para siempre gracias al trabajo de Sir William Matthew Flinders Petrie. Nacido en 1853, Petrie es famoso por sus excavaciones cuidadosas y descubrimientos increíbles. La arqueología de Petrie fue revolucionaria. Él observaba todo con mucho cuidado, lo apuntaba todo al detalle y guardaba hasta las cosas más pequeñas. Esto era muy diferente a la idea de solo buscar tesoros, que era como se hacían muchas excavaciones antes. Petrie era muy riguroso y científico, y eso puso las bases de la arqueología moderna. El joven William nació en Charlton, Inglaterra, y desde muy chiquito le empezó a gustar mucho el pasado. Estudiaba en casa y su padre, que era topógrafo, lo animaba. Así desarrolló un gran ojo para los detalles y le empezó a encantar la historia. Mientras otros niños jugaban, Petrie exploraba lugares antiguos de Gran Bretaña, dibujaba ruinas y recogía objetos. Estas primeras experiencias despertaron en él un deseo para toda la vida, entender a la gente y las culturas de tiempos pasados. Al principio estudió topografía e ingeniería, conocimientos que le serían muy útiles después en sus trabajos de arqueología. Pero la verdadera pasión de Petrie era descubrir los secretos del pasado. En 1880, con 27 años, Petrie se fue en su primer viaje a la tierra de los faraones. Ese viaje iba a cambiar su vida para siempre y también la forma de hacer arqueología. Al llegar a Egipto, una tierra que deslumbraba con su calor y sus historias antiguas, el joven Petrie quedó fascinado. Estaba decidido a trabajar de forma más científica en este campo, dejando atrás la búsqueda de tesoros, que era lo normal en muchas excavaciones de aquella época. Sus primeros trabajos lo llevaron a las pirámides de Giza, unos monumentos grandiosos que habían fascinado a la gente durante miles de años. Mientras que a otros les atraía la grandeza de las pirámides en sí, Petrie se centró en las zonas de alrededor, los poblados de los trabajadores y los cementerios. Él creía que entender cómo vivía la gente que construyó estas obras increíbles era tan importante como entender a los faraones que enterraron allí. El trabajo de Petrie en Giza llamó la atención y pronto se encontró dirigiendo excavaciones en Tanis, una antigua capital egipcia en el delta del Nilo. Aquí desenterró las tumbas reales de las dinastías 21 y 22, un período de la historia egipcia envuelto en misterio. Estas tumbas, llenas de oro, plata y joyas muy elaboradas, dieron muchísima información sobre una época con muchos problemas y que a menudo se pasaba por alto. Pero no era solo la riqueza de los tesoros lo que fascinaba a Petrie. Le llamaban igual la atención los objetos de todos los días, los trozos de cerámica, las herramientas y los juguetes que nos dejaban ver cómo era la vida de los egipcios normales y corrientes. Con sus excavaciones hechas con mucho cuidado en Giza y Tanis, Petrie se estaba haciendo famoso como un arqueólogo experto y con buenas ideas. Una de las cosas más importantes que Petrie hizo por la arqueología fue inventar la datación por secuencias. Era una forma súper nueva de poner en orden las cosas antiguas que se encontraban en los sitios arqueológicos. Se dio cuenta de que las formas de hacer las vasijas de barro iban cambiando con el tiempo. Y si se estudiaban y ordenaban bien esas formas, se podía crear una línea del tiempo para saber qué era más viejo y qué más nuevo en las diferentes capas de una excavación.
El sistema de Petrie para datar por secuencias cambió un montón la arqueología. Dio una base para entender el orden en el tiempo de las culturas antiguas. Permitió a los arqueólogos dejar de adivinar más o menos y entender con más seguridad cómo se relacionaban los diferentes sitios y las cosas que encontraban. Su trabajo preparó el camino para formas más modernas de saber la edad de las cosas, como la datación por radiocarbono, que se inventaría muchas décadas después. La dedicación total de Petrie al trabajo cuidadoso en las excavaciones, a hacerlo todo de forma científica y seria, y a cuidar el patrimonio arqueológico, marcó una nueva forma de trabajar para todos. A finales del siglo XIX, la fama de Petrie como arqueólogo cuidadoso ya se había extendido. Puso su atención en Tel el-Hesi, un monte en el sur de Palestina que tenía las ruinas de una ciudad antigua. Muchas capas de gente que vivió allí prometían mucha información valiosa, como una ventana a miles de años de historia. El lugar era como un rompecabezas difícil con restos de diferentes pueblos unos encima de otros. Pero Petrie, con su forma organizada de trabajar, aceptó el reto. Al estudiar los trozos de cerámica de las diferentes capas en Tel el-Hesi, Petrie pudo poner en orden cuándo ocurrieron las cosas en ese lugar, un gran descubrimiento que cambió la forma de saber qué tan antiguas eran las cosas en arqueología. En 1896, mientras excavaba en las ruinas de un templo antiguo en Tebas, Petrie se encontró con un descubrimiento que haría historia: la estela de Merneptah. Esta gran placa de granito, con jeroglíficos grabados, había sido usada de nuevo como material de construcción por faraones que vinieron después, y su importancia quedó olvidada durante siglos. La estela, de más de 3 metros de altura, era una prueba de la ambición y el poder del faraón Merneptah, hijo del famoso Ramsés II. Contaba las campañas militares y las victorias de Merneptah, presumiendo de sus triunfos sobre enemigos en Libia y Canaán. Pero fue una sola línea, escondida entre tantas historias de conquista, la que iba a sacudir el mundo de la arqueología bíblica. Esta inscripción, conocida hoy como la Estela de Israel, es la referencia más antigua que se conoce sobre Israel fuera de la Biblia. El descubrimiento de la estela de Merneptah causó un gran revuelo en el mundo de los estudios bíblicos. Aquí, en un texto egipcio, teníamos una prueba independiente de que un pueblo llamado Israel existía en Canaán durante la Edad del Bronce final. Este periodo coincide con lo que cuenta la Biblia sobre el Éxodo y la conquista de Canaán. La estela daba una prueba histórica real que confirmaba, por lo menos en parte, lo que contaba la Biblia. Esto hizo que hubiera muchos debates y conversaciones. Petrie, que era un investigador muy cuidadoso, estudió la inscripción con mucha atención. Se dio cuenta de lo importante que era el descubrimiento, pero también sabía que había que analizarlo y entenderlo muy bien. La estela de Merneptah se convirtió en una pieza muy importante para la arqueología bíblica. Hizo que durante décadas se investigara y se hablara mucho sobre la relación entre lo que cuenta la Biblia y las pruebas que encuentran los arqueólogos. El descubrimiento de la estela de Merneptah consolidó el estatus de Petrie como un gigante en el campo de la arqueología, pero su legado más duradero no está solo en sus descubrimientos individuales, sino en su enfoque revolucionario de la propia disciplina. Petrie fue de los primeros en darse cuenta de que la arqueología era más que solo buscar tesoros. Era un trabajo científico que necesitaba rigor, precisión y un gran respeto por el pasado. Antes de Petrie, las excavaciones se hacían muchas veces sin mucho orden, más parecidas a búsquedas de tesoros que a investigaciones científicas. Pero Petrie insistió en un método sistemático. Al entender el contexto en el que se encontraba un objeto
Petrie podía reconstruir una imagen más completa del pasado. El empeño de Petrie por excavar con mucho cuidado también se veía en lo convencido que estaba de que era súper importante conservar los objetos antiguos. Se dio cuenta de que esos trocitos del pasado no eran solo cosas curiosas para enseñar en una vitrina, sino pistas muy valiosas que guardaban el secreto para entender a las civilizaciones de antes. Por eso, puso unas normas muy claras para tratar y apuntar todo sobre los objetos, asegurándose de que hasta los pedacitos más chicos se guardaran y se supiera bien qué eran. Él entendía que los estudiosos del futuro se basarían en su trabajo y que era importantísimo guardar bien todo lo que se encontraba en las excavaciones. Pero Petrie no solo decía que había que conservar las cosas, hizo mucho más. Creó museos en Egipto y en Inglaterra para guardar los objetos que encontraba. Así se aseguró de que estuvieran bien protegidos y que la gente del futuro pudiera verlos y aprender de ellos. El impacto de Petrie fue mucho más allá de sus propias excavaciones y descubrimientos. Era un profesor y mentor con mucho talento que inspiró a una nueva generación de arqueólogos a seguir sus métodos rigurosos y su compromiso firme con la conservación. Creó programas de formación en arqueología, tanto en Inglaterra como en Egipto, donde enseñó a sus alumnos la importancia del trabajo de campo cuidadoso, la observación científica y un gran respeto por las culturas que estudiaban. Los alumnos de Petrie llegaron a ser personas muy importantes en este campo, llevando sus métodos y sus ideas por todo el mundo. Su influencia se puede ver en el trabajo de muchísimos arqueólogos que vinieron después, desde los desiertos de Egipto hasta las selvas de Sudamérica. Aunque el nombre de Petrie se relaciona a menudo con su trabajo pionero en Egipto, su curiosidad arqueológica no tenía límites. Él creía que para entender bien las civilizaciones antiguas había que mirar más allá de los grandes monumentos y las tumbas reales para explorar la gran historia de cómo vivía la gente. Esta idea le llevó a lugares más allá de las zonas más conocidas de la egiptología. Se aventuró hacia el sur para explorar Nubia, una tierra con su propia historia y cultura muy ricas. Las excavaciones de Petrie en Nubia descubrieron un montón de objetos que ayudaron a entender mejor la complicada historia de la región, sus relaciones con Egipto y sus tradiciones culturales únicas. Conforme Petrie avanzaba en su trabajo, se preocupaba más y más por los peligros que corrían los tesoros arqueológicos de Egipto. Vio con sus propios ojos el daño que hacían el turismo sin control, los robos y cómo las construcciones nuevas iban ocupando el sitio de las cosas antiguas. Se dio cuenta de que si estas cosas tan valiosas del pasado, que no se pueden reemplazar, tenían que guardarse para la gente del futuro, había que hacer algo rápido. Petrie empezó a defender con mucha fuerza que se cuidara el patrimonio cultural de Egipto. Insistió sin cansarse para que se hicieran leyes para las cosas antiguas y para que el gobierno creara grupos especiales para proteger los lugares con restos arqueológicos. Lo que hizo, aunque muchas veces le pusieron problemas, ayudó a preparar el camino para cómo se cuida hoy el patrimonio cultural en Egipto. Sir William Matthew Flinders Petrie, aquel niño que exploraba las antiguas ruinas británicas, dejó una huella imborrable en el mundo de la arqueología. Revolucionó este campo que pasó de ser una búsqueda de tesoros a una disciplina científica hecha con mucho rigor. Sus métodos meticulosos, su firme compromiso con la conservación y su pasión por entender el pasado siguen inspirando a generaciones de arqueólogos. Su legado está grabado en los innumerables objetos que descubrió y que se conservan con cuidado y se exponen en museos de todo el mundo.
sigue vivo en los detallados apuntes que guardó, un verdadero tesoro de información que todavía ayuda a la investigación y a los nuevos descubrimientos. Su trabajo nos recuerda que el pasado no es algo lejano y sin importancia, sino una historia viva y emocionante que sigue dando forma a nuestro presente y a nuestro futuro. Sir William Matthew Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, dejó un legado tan grande como las antiguas civilizaciones que estudió. Sus métodos cuidadosos y su pasión por conservar las cosas todavía se notan hoy en la arqueología y en muchas otras cosas más. La influencia de Petrie se ve en cada zanja excavada con cuidado y en cada objeto que se guarda y se anota. Él enseñó que la arqueología nos une con la gente de otras épocas. Su legado es un ejemplo de curiosidad, de ganas de descubrir y de lo mucho que nos atrae. El Antiguo Egipto, una civilización que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y al público en general durante siglos. La tierra de faraones y pirámides. Un lugar donde las arenas del tiempo han preservado la grandeza de una era pasada. Un lugar lleno de misterio y maravilla. Las antiguas ruinas susurran historias de dioses y reyes, de vida y muerte. Pero detrás de los gigantescos monumentos y extraños jeroglíficos, el Antiguo Egipto tenía una vibrante tradición musical. La música era una parte integral de sus vidas diarias. La música estaba en todas partes, en esta antigua civilización, desde las casas más sencillas hasta los grandes templos. Era un lenguaje universal que trascendía las clases sociales. Imagina el sol saliendo sobre el río Nilo, brillando en los campos, el suave murmullo del río, el susurro de los juncos y el sonido distante de una flauta. Los agricultores trabajan en sus campos cantando canciones antiguas. Estas canciones no eran solo para entretener, eran una forma de transmitir historias y tradiciones. En el bullicioso mercado, los músicos tocan melodías alegres y su música se mezcla con los sonidos de la gente comprando y vendiendo. El mercado era un centro de actividad y la música añadía a su vitalidad. Dentro de los templos, los sacerdotes realizan rituales, cantando himnos y tocando instrumentos sagrados. Se creía que estos rituales los conectaban con lo divino. La música no era solo arte en el Antiguo Egipto, era una gran parte de sus vidas. Estaba entretejida en el tejido de su sociedad. Mostraba su alegría y tristeza, sus creencias y esperanzas. La música era un reflejo de sus emociones y su visión del mundo. Los conectaba con sus dioses y celebraba la vida y la muerte. La música era un puente entre lo mortal y lo divino. Únete a nosotros mientras viajamos en el tiempo para explorar la música del Antiguo Egipto. Nos adentraremos en los sonidos que resonaban en los templos y mercados. Descubriremos sus instrumentos y aprenderemos sobre sus tradiciones musicales. Desde las sencillas flautas de caña hasta las elaboradas arpas, cada instrumento tenía su propia historia. Esta imagen nos muestra la cultura musical del Antiguo Egipto. Las pinturas murales son un testimonio de la importancia de la música en su sociedad. Vemos músicos tocando arpas, sus dedos pulsando hábilmente las cuerdas para crear melodías que se han perdido en el tiempo. Flautas, su aliento dando vida a la música, y tambores, el latido de sus canciones, parecen hábiles y apasionados. Sus expresiones muestran una profunda conexión con su arte. Esta escena nos recuerda que la música era importante para ellos. Estaba presente en sus celebraciones, sus rituales y su vida cotidiana. Les traía alegría, consuelo y una conexión con sus dioses. La música era el alma del Antiguo Egipto, un eco atemporal de una civilización que continúa cautivándonos. La música no era solo para ricos o ceremonias religiosas en el Antiguo Egipto. Todos disfrutaban de la música. Era un lenguaje universal que trascendía las clases sociales y estaba profundamente arraigado en el tejido de su vida cotidiana. Desde los grandes palacios de los faraones hasta las humildes casas de la gente común, la música resonaba en el aire, trayendo alegría y consuelo a todos los que la escuchaban. Era parte de la vida cotidiana y de todo tipo de actividades.
Ya sea que la gente estuviera trabajando, relajándose o celebrando, la música siempre estaba presente. Era tan esencial para sus vidas como el río Nilo, proporcionando un ritmo a sus rutinas diarias y marcando el paso del tiempo con sus melodías. Desde trabajar en el campo hasta celebrar en festivales, la música siempre estaba ahí. Los agricultores cantaban mientras sembraban y cosechaban sus cultivos, sus canciones resonando a través de las tierras fértiles. Estas melodías no solo hacían el trabajo duro más llevadero, sino que también sincronizaban sus esfuerzos, haciendo la labor más eficiente y armoniosa. Piensa en el duro trabajo de construir las pirámides, esos enormes monumentos que todavía admiramos hoy. La construcción de estas estructuras colosales requería un inmenso esfuerzo físico y coordinación. La música jugó un papel crucial en este proceso, ayudando a mantener la moral de los trabajadores y a mantenerlos sincronizados. El trabajo era duro, pero los trabajadores cantaban juntos. Sus voces, elevándose al unísono, creaban un poderoso sentido de camaradería y propósito compartido. Estas canciones no eran solo para pasar el tiempo, eran una parte vital del trabajo en sí, proporcionando un ritmo constante para que los trabajadores lo siguieran. Sus voces, subiendo y bajando, les daban una sensación de unidad y propósito. Las melodías y ritmos ayudaban a coordinar sus movimientos, asegurando que cada piedra se colocara con precisión y cuidado. Esta colaboración musical era un testimonio del ingenio y la resistencia de los antiguos egipcios. Estas canciones de trabajo, transmitidas de padres a hijos, les ayudaban a trabajar juntos y les mantenían en marcha. Eran una tradición viva, una forma de preservar el conocimiento y las habilidades de las generaciones anteriores. A través de estas canciones, la sabiduría del pasado se transmitía, asegurando que cada nueva generación estuviera equipada para afrontar los retos de su tiempo. En los bulliciosos mercados, donde la gente vendía cosas y se encontraba con amigos, la música creaba una atmósfera animada. Los sonidos de los comerciantes pregonando sus mercancías, la charla de los clientes y las melodías de los músicos callejeros se mezclaban para crear un paisaje sonoro vibrante y dinámico. Los músicos, tanto buenos como no tan buenos, tocaban sus instrumentos, llenando el aire con música que atraía a las multitudes. Estos artistas eran una parte integral de la experiencia del mercado, atrayendo a la gente con sus melodías y añadiendo a la energía y la emoción general del lugar. Tambores, flautas y arpas tocaban todos juntos, haciendo del mercado un lugar divertido y emocionante. Cada instrumento añadía su propio sabor único a la mezcla, creando un rico tapiz de sonido que reflejaba la diversidad y la creatividad de la cultura del antiguo Egipto. Los festivales y celebraciones siempre tenían música en el antiguo Egipto. Estos eventos eran un momento para que la comunidad se reuniera, celebrara sus logros y honrara a sus dioses. La música estaba en el corazón de estas reuniones, proporcionando una banda sonora para las festividades y realzando el sentimiento de alegría y unión. Estos eventos felices, a menudo celebrando la cosecha u honrando a sus dioses, estaban llenos de música y baile. Los ritmos de los tambores y las melodías de las flautas marcaban el paso para los bailarines, que se movían con gracia y exuberancia. Estas celebraciones eran un testimonio de la vitalidad y el espíritu de los antiguos egipcios. Imagina un festival para Hathor, la diosa del amor, la música y la alegría. Las calles estarían llenas de gente, todos vestidos con sus mejores ropas, listos para celebrar y dar gracias. El aire estaría vivo con los sonidos de la música y la risa, mientras la gente bailaba y cantaba en honor a la diosa. El aire estaría lleno del olor a incienso y las calles estarían llenas de gente con ropas de colores, bailando al son de la música. Los colores vibrantes y los sonidos alegres creaban una atmósfera de celebración y reverencia, un reflejo perfecto del amor de los antiguos egipcios por la vida y su profunda conexión con sus dioses. Ya fuera el canto de los trabajadores, la música en el mercado o las alegres melodías de los festivales, la música siempre estaba con los antiguos egipcios.
Era una presencia constante, una fuente de consuelo y alegría que los acompañaba en todos los altibajos de la vida, les consolaba en los momentos difíciles, hacía sus momentos felices aún mejores y los conectaba con el mundo que les rodeaba. La música era un puente entre lo humano y lo divino, una forma de expresar sus emociones más profundas y sus más altas aspiraciones. Esta imagen de una tumba nos muestra una fiesta en el antiguo Egipto. La escena está llena de vida y energía, capturando un momento de alegría y celebración que se ha conservado durante miles de años. Vemos músicos entreteniendo a los invitados. Su presencia en la fiesta destaca la importancia de la música en las reuniones sociales, proporcionando entretenimiento y mejorando la experiencia general para todos los involucrados. Los detalles de sus instrumentos, cómo se sientan e incluso sus rostros, nos muestran lo importante que era la música para sus fiestas. Estas imágenes nos dan una visión del pasado, revelando el papel central que la música desempeñaba en la vida de los antiguos egipcios, desde los festivales más grandiosos hasta las reuniones más íntimas. Los antiguos egipcios no veían la música solo como entretenimiento. Estaba entretejida en el tejido mismo de su vida cotidiana y sus prácticas espirituales. Era muy importante para su religión, sirviendo como puente entre lo mortal y lo divino. Creían que la música los conectaba con sus dioses, creando un paisaje sonoro sagrado que facilitaba la comunicación con lo divino. Incluso creían que algunos dioses crearon la música, atribuyendo los orígenes de las melodías y los ritmos a la inspiración divina. Hathor, la diosa vaca, estaba conectada con la música, la danza y la alegría. A menudo se la representaba con un sistro, un instrumento musical que simbolizaba su papel como diosa de la música. Creían que su música era mágica y podía hacer felices tanto a los dioses como a las personas, trayendo alegría y armonía al mundo. Bes, el dios enano, a menudo representado con una máscara y un instrumento musical, protegía los hogares y era un patrón de la música y la danza. Se creía que su presencia ahuyentaba a los malos espíritus y traía buena fortuna. Estos dioses nos muestran lo importante que era la música para su religión, ya que estaba entrelazada con sus creencias y prácticas diarias. Los templos estaban llenos de música, especialmente durante las ceremonias religiosas. El sonido de los instrumentos y los cánticos creaba una atmósfera de reverencia y devoción. Los sacerdotes, que a menudo eran músicos hábiles, tocaban música para honrar a los dioses, pedir su ayuda y mantenerlos contentos. Sus actuaciones musicales eran vistas como ofrendas, una forma de ganarse el favor y asegurar las bendiciones de los dioses. El sistro, una especie de sonajero, a menudo era tocado por diosas. Se creía que su sonido distintivo tenía cualidades protectoras. Creían que su sonido al agitarse alejaba el mal y traía protección divina, creando un espacio sagrado libre de influencias negativas. Tocar música era un deber sagrado, una forma de hablar con los dioses y mantener el mundo en equilibrio. Era una parte esencial de sus rituales y ceremonias religiosas. Los músicos, especialmente los de los templos, eran personas importantes. Eran muy respetados y sus habilidades eran consideradas dones divinos. Sus habilidades eran vistas como regalos de los dioses y su música era una forma de honrar estos dones divinos. Su música no era solo entretenimiento, era una forma de rezar y ofrecer regalos a los cielos. Cada nota y ritmo era una forma de adoración, una forma de conectar con lo divino. La importancia de la música en la religión del Antiguo Egipto nos recuerda el poder de la música. Era una herramienta para la conexión espiritual, un medio para expresar la fe y una forma de encontrar consuelo en los misterios de la vida. Puede conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, trascendiendo lo mundano y tocando lo divino. Sus creencias, aunque diferentes de las nuestras, nos muestran cómo la música siempre se ha utilizado para expresar la fe, encontrar consuelo y celebrar los misterios del universo. Las melodías y ritmos del antiguo Egipto continúan resonando a través del tiempo, recordándonos la conexión atemporal entre la música y la espiritualidad. Este hermoso sistro, con sus tallas e imágenes sagradas, nos muestra cuánto respetaban sus instrumentos. Cada instrumento no era solo una herramienta, sino un objeto sagrado imbuido de significado espiritual. El agitar de este instrumento dentro de un templo habría creado una sensación de asombro y reverencia
conectando a la gente con sus dioses. El sonido resonaba a través de las salas sagradas, un recordatorio de la presencia divina en sus vidas. Giovanni Battista Belzoni fue un hombre con una fuerza increíble y una ambición todavía más grande. Su vida nos enseña lo importante que es ser decidido y luchar por lo que nos apasiona. Nació en Padua, Italia, en el año 1778. Era altísimo, medía 6 pies y 7 pulgadas. Además de ser tan alto, tenía una personalidad muy fuerte y muchísimas ganas de hacer cosas. La primera parte de la vida de Belzoni estuvo llena de aventuras y de ganas de emprender. Desde muy niño, le encantaba el mundo que le rodeaba y quería hacer algo importante en él. Se preparó para ser monje, pero sintió que quería otro camino. La vida en el monasterio, de pensar en silencio, no podía calmar sus ganas de moverse y hacer cosas. Europa, a finales del siglo XVIII, estaba muy revuelta. El continente era un hervidero de cambios políticos y sociales, y esto preparó el terreno para los propios cambios de Belzoni. Belzoni viajó muchísimo y se hizo forzudo en un circo que iba de un lugar a otro. Sus actuaciones no eran solo para enseñar su fuerza bruta, eran una demostración de su ingenio y de lo bien que se le daba el espectáculo. Dejaba al público con la boca abierta, con sus hazañas de fuerza y con inventos que funcionaban con agua. Su espíritu creativo le llevó a crear máquinas que asombraban y entretenían a la gente por toda Europa. Sin embargo, su mente curiosa quería más. La vida de artista, aunque era emocionante, no era suficiente para sus ganas de aprender. El destino quiso que Belzoni llegara a Egipto en 1815. La atracción de aquella tierra antigua, con su rica historia y monumentos llenos de misterio, fue irresistible para él. La tierra de los faraones, con sus misterios de hace miles de años, le llamaba. Era un lugar donde podía usar tanto su fuerza física como su curiosidad por saber más. Poco se imaginaba que estaba a punto de empezar un viaje que cambiaría su vida y la historia de la arqueología para siempre. Sus aventuras en Egipto le llevarían a descubrimientos que asombrarían al mundo. El nombre de Belzoni pronto sería conocido por algunos de los descubrimientos más increíbles de la historia de Egipto. Su fama como explorador y arqueólogo pionero duraría muchísimos años. Egipto, a principios del siglo XIX, era una tierra de oportunidades para los que tenían sed de descubrimientos. La expedición de Napoleón había hecho que Europa volviera a sentir una gran fascinación por el antiguo Egipto. Había empezado una carrera para descubrir sus tesoros. Belzoni, con su altura impresionante y su firme decisión, era perfecto para ese trabajo. Rápidamente se metió en el competitivo mundo de la búsqueda de antigüedades. Consiguió el apoyo del cónsul británico Henry Salt, quien vio el gran potencial que tenía. Su primer encargo importante fue conseguir un busto gigantesco de Ramsés II. Esta reliquia de 7 toneladas, conocida como el joven Memnón, estaba abandonada cerca del Ramesseum en Tebas. Transportar este objeto tan enorme parecía una hazaña imposible. Sin embargo, Belzoni, con sus conocimientos de ingeniería y su enorme fuerza de voluntad, no se echó para atrás. Mover el busto de 7 toneladas de Ramsés II fue un lío tremendo de organizar, un desafío que puso a prueba los límites de la ingeniería de principios del siglo XIX y la resistencia de las personas. El calor achicharrante del desierto, la falta de buenos caminos y el tamaño tan grande de la estatua eran obstáculos muy difíciles. El entorno era muy duro y no perdonaba, con temperaturas altísimas y un terreno que no daba respiro. Pero Belzoni, con el ingenio que le caracterizaba, ideó un plan. Su experiencia como forzudo de circo e ingeniero le dio ideas únicas para superar esos problemas tan grandes. Reunió un equipo de cientos de obreros egipcios y cada uno de ellos tuvo un papel muy importante en esta tarea de titanes. Usaron troncos de palmera como rodillos y palancas para mover el enorme busto poquito a poquito. Este método, aunque sencillo, fue útil para repartir el peso y hacer que la estatua se pudiera mover. La operación llevó meses de trabajo agotador bajo el sol implacable de Egipto. Los obreros trabajaron sin parar día y noche, animados por la idea de terminar esta tarea increíble. Finalmente, contra todo pronóstico, Belzoni consiguió transportar el colosal busto hasta el Nilo.
Fue un momento de victoria, una prueba de la perseverancia y el ingenio de los seres humanos. Desde allí viajó en barco hasta Alejandría y con el tiempo a su destino final, el Museo Británico en Londres. El viaje por agua no fue menos difícil y necesitó navegar con cuidado y moverlo todo con mucha maña. Esta hazaña tan notable de ingeniería y determinación hizo que la fama de Belzoni como leyenda en el campo de la arqueología quedara bien firme. Su éxito no solo llevó el busto a que lo viera gente de todo el mundo, sino que también destacó los increíbles logros de la ingeniería antigua y moderna. Pero las hazañas de Belzoni estaban lejos de terminar. Sus aventuras en Egipto solo acababan de empezar y estaba decidido a descubrir más de sus tesoros escondidos. En 1817 puso sus ojos en Nubia, una región en el sur de Egipto famosa por sus templos antiguos. Esta zona, llena de historia y misterio, le atraía muchísimo. Su misión, encontrar y excavar el templo de Abu Simbel. Esto no era una tarea cualquiera, era una búsqueda que necesitaba tanto valor como ingenio. Se decía que este templo, tallado en un acantilado de piedra arenisca, estaba enterrado bajo las arenas del desierto. Las leyendas hablaban de su grandeza, escondida durante siglos. Guiado por las historias locales y por su propia intuición, Belzoni encontró la entrada del templo medio hundida en la arena. Fue un momento de gran alegría, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La tarea de limpiar la entrada fue gigantesca. La cantidad de arena que había que quitar era impresionante. Una vez más, Belzoni reunió un equipo de trabajadores. Estos hombres, animados por la promesa de un descubrimiento, trabajaron bajo el sol abrasador. Trabajaron sin descanso, quitando toneladas de arena a mano. Cada palada los acercaba más a desvelar la antigua maravilla. Finalmente, la entrada al templo, adornada con estatuas enormes de Ramsés II, quedó al descubierto. Estas estatuas, que habían estado de guardia durante miles de años, eran un espectáculo digno de ver. El descubrimiento de Abu Simbel por Belzoni fue una sensación. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente y capturó la imaginación de personas de todo el mundo. Ofreció al mundo una mirada a la grandeza y el poder de la antigua civilización egipcia. El templo de Abu Simbel se convirtió en un símbolo del legado duradero del pasado de Egipto. Sin embargo, el descubrimiento más famoso de Belzoni le esperaba en el Valle de los Reyes. En 1817 se topó con una tumba escondida. Pertenecía a Seti I, el padre de Ramsés II. La tumba, que nadie había tocado durante miles de años, era un tesoro de arte e historia antiguos. Sus paredes estaban adornadas con pinturas de colores vivos que mostraban escenas de la mitología egipcia. Los colores estaban tan frescos como el día en que los pintaron. Belzoni apuntó con mucho cuidado todo lo que encontró. Hizo dibujos detallados y moldes de yeso de los adornos de la tumba. Entendió lo importante que era conservar este frágil recuerdo del pasado. Su trabajo en la tumba de Seti I marcó una nueva forma de hacer las cosas en la documentación arqueológica. Las ganas de saber de Belzoni le llevaron a explorar los monumentos más famosos de Egipto, las pirámides de Giza. En 1818 centró su atención en la pirámide de Kefren. Esta pirámide, la segunda más grande de Giza, nunca había sido explorada con éxito. Sin dejarse intimidar por los peligros y las dificultades, Belzoni descubrió un pasadizo escondido. Entró con valentía en las profundidades de la pirámide. Después de semanas de un esfuerzo minucioso, llegó a la cámara funeraria. La cámara, sin embargo, estaba vacía. La habían saqueado en la antigüedad. A pesar de la decepción, el logro de Belzoni fue extraordinario. Fue la primera persona en siglos en penetrar los secretos de la pirámide de Kefren. Las aventuras de Belzoni no se limitaron a Egipto. Exploró la antigua ciudad de Tebas, buscando el oasis perdido de Siwa. Se aventuró en el corazón del desierto del Sáhara. Afrontó viajes peligrosos y se enfrentó a innumerables peligros, todo en nombre de la exploración y el descubrimiento. Sus viajes le llevaron más allá de Egipto, al Mar Rojo
e incluso cruzando el Atlántico hasta las Américas. La vida de Belzoni fue una prueba del poder de la curiosidad humana y de la atracción por lo desconocido. Sus exploraciones, apuntadas en sus diarios y dibujos, dieron información muy valiosa sobre la geografía, la historia y las culturas de las regiones que visitó. El trabajo de Belzoni fue mucho más allá del campo de la arqueología. Fue un verdadero pionero, ampliando los límites del conocimiento y la experiencia humana. Trágicamente, la vida aventurera de Belzoni terminó demasiado pronto. Murió en 1823, a los 45 años, de disentería, mientras estaba en una expedición en África Occidental. A pesar de su muerte temprana, Giovanni Belzoni dejó una huella imborrable en el mundo. Sus descubrimientos en Egipto fascinaron a la gente. Sacó a la luz algunos de los tesoros más emblemáticos del antiguo Egipto. La manera tan cuidadosa en que apuntó sus hallazgos estableció una nueva forma de trabajar en la arqueología. El legado de Belzoni va más allá de sus descubrimientos individuales. Ayudó a despertar una pasión por la egiptología que continúa hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda el poder de la curiosidad humana y la importancia de conservar el patrimonio cultural que compartimos. Giovanni Belzoni vivió en una época de grandes cambios y descubrimientos. El mundo se estaba abriendo. Exploradores como Belzoni estaban en primera línea, empujando los límites del conocimiento humano. Su vida y su trabajo nos ofrecen una mirada fascinante al pasado. Nos recuerdan la importancia de la exploración, la emoción del descubrimiento y el poder duradero de la curiosidad humana. La historia de Belzoni es una prueba de la atracción eterna del antiguo Egipto. Es una tierra de misterio y maravilla. Sigue cautivándonos e inspirándonos siglos después de que Belzoni pisara por primera vez sus tierras. Su legado sigue vivo, no solo en los museos que albergan sus descubrimientos, sino en los corazones y las mentes de todos los que se sienten atraídos por los misterios del pasado. Las arenas del tiempo han ocultado durante mucho tiempo la vida cotidiana de quienes vivieron en el antiguo Egipto. Sin embargo, bajo el abrasador sol del desierto, aún quedan susurros del pasado. Las tumbas, adornadas con intrincadas pinturas y tallas, nos ofrecen una ventana única a su mundo. Estas vibrantes escenas, conservadas durante miles de años, permiten vislumbrar la vida de los antiguos egipcios, incluidos sus niños. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, un reino que reflejaba su existencia terrenal. Decoraban meticulosamente sus tumbas con escenas de su vida cotidiana, con la esperanza de llevarse estas experiencias al más allá. Estas imágenes, congeladas en el tiempo, nos ofrecen una valiosa información sobre sus costumbres, creencias e incluso los juegos a los que jugaban sus hijos. Entrar en las cámaras pintadas de las antiguas tumbas egipcias es como retroceder en el tiempo. Somos transportados a un mundo lleno de actividad, donde los niños no son meros observadores pasivos, sino participantes activos en el bullicio de la vida diaria. Las tumbas, especialmente las del Imperio Antiguo e Imperio Medio, están repletas de escenas de niños realizando diversas actividades. Estas imágenes revelan una sociedad que apreciaba la infancia y reconocía la importancia del juego. A menudo se representa a los niños junto a los adultos, participando en las tareas y celebraciones. Su presencia en estas escenas sugiere una estructura familiar muy unida, donde los niños eran miembros integrales del hogar y de la comunidad. La tumba de Mereruca, un alto funcionario de la Sexta Dinastía, ofrece una visión cautivadora del mundo de los niños del antiguo Egipto. Entre las muchas escenas vibrantes que adornan sus paredes, encontramos representaciones de niños entregados a divertidas acrobacias. Estos ágiles jóvenes retuercen y contorsionan sus cuerpos en impresionantes poses, mostrando su flexibilidad y equilibrio. Una escena muestra a un grupo de niños formando una pirámide humana, con sus pequeños cuerpos en precario equilibrio uno encima de otro. Otra muestra a una joven elegantemente arqueada hacia atrás, con las manos tocando el suelo detrás de ella. Estas exhibiciones acrobáticas no eran meras formas de diversión,
Probablemente formaban parte de fiestas y celebraciones religiosas, añadiendo un elemento de espectáculo y entretenimiento a estos importantes acontecimientos. Las tumbas excavadas en la roca de Beni Hasan, que datan del Imperio Medio, proporcionan una prueba más de la importancia del movimiento y la danza en la cultura del antiguo Egipto. Estas tumbas, talladas meticulosamente en los acantilados, son testigos mudos de la vibrante vida que una vez floreció aquí. Las tumbas, pertenecientes a gobernadores provinciales, muestran escenas de niños participando en una danza giratoria, con sus cuerpos girando y dando vueltas con alegre desenfreno. Estas imágenes captan la esencia de la exuberancia juvenil y el espíritu comunitario de la época. En la tumba de Baquet III se representa a las jóvenes con los brazos extendidos, sus cuerpos formando elegantes arcos mientras giran y dan vueltas. El detallismo artístico de estas pinturas revela la importancia de la danza en su vida cotidiana y en sus rituales. Del mismo modo, la tumba de Keti muestra a niños captados en medio de un giro, con sus coloridas vestimentas ondeando a su alrededor como vibrantes flores. Los vivos colores y las poses dinámicas dan vida a estas escenas antiguas, permitiéndonos vislumbrar el pasado. Estas danzas giratorias, probablemente acompañadas de música y rítmicas palmadas, no eran solo una forma de entretenimiento, sino también una forma de que los niños se expresaran creativamente y se conectaran con su herencia cultural. A través de estas danzas, celebraban su identidad y transmitían las tradiciones de generación en generación, asegurando la continuidad de su rico tapiz cultural. Sección 5. Vestidos para el calor del desierto. El abrasador sol egipcio dictaba gran parte de la vida cotidiana y la vestimenta no era una excepción. El intenso calor y el sol implacable daban forma a la manera de vestir de los antiguos egipcios, influyendo en su elección de materiales y estilos. Los niños del antiguo Egipto, al igual que sus homólogos adultos, vestían prendas ligeras y amplias, adecuadas al clima cálido. Estas prendas estaban diseñadas para mantenerlos frescos y cómodos, permitiéndoles realizar sus actividades diarias sin verse obstaculizados por el calor opresivo. El lino, un tejido elaborado con la planta del lino, era el material preferido, ya que su naturaleza transpirable proporcionaba comodidad en medio del calor sofocante. El proceso de tejer el lino era una habilidad esencial que se transmitía de generación en generación, garantizando que todo el mundo tuviera acceso a este tejido vital. Los niños pequeños, especialmente los varones, se representaban a menudo con poca o ninguna ropa, ya que su piel desnuda les permitía mantenerse frescos bajo el sol del desierto. Este enfoque minimalista de la vestimenta era práctico y eficiente, ya que les ayudaba a evitar el sobrecalentamiento. Las niñas, a medida que crecían, llevaban sencillos vestidos de lino, a menudo sujetos por tirantes sobre los hombros. Estos vestidos no solo eran funcionales, sino que también permitían un cierto grado de recato a medida que se convertían en adultas. Estas prendas ligeras permitían la libertad de movimiento, esencial para los niños activos que se dedicaban al juego y la exploración. La libertad de movimiento que les proporcionaba su vestimenta les permitía disfrutar plenamente de su infancia, explorando el mundo que les rodeaba sin restricciones. Sección 6. Tesoros de cajún. Juguetes de niños antiguos. El concepto de infancia en el antiguo Egipto iba más allá de la mera supervivencia. Abarcaba el juego y la imaginación. Las excavaciones arqueológicas en Cajún, una ciudad de trabajadores asociada a la pirámide de Senusret II, han desenterrado un tesoro de juguetes infantiles, proporcionando pruebas tangibles de sus actividades lúdicas. Entre los hallazgos se encuentran pelotas hechas de fibras tejidas, cuya sencilla construcción esconde horas de diversión lanzándolas y atrapándolas. Palos de madera, que recuerdan a jabalinas en miniatura, insinúan juegos de habilidad y puntería, mientras que pequeñas figuras talladas de animales encienden la imaginación, transportando a los niños a un mundo de fantasía. Estos juguetes, sencillos pero duraderos, nos recuerdan de forma conmovedora que el deseo de jugar trasciende el tiempo y la cultura. Sección 7. Juegos de habilidad y estrategia.
El juego en el antiguo Egipto no se limitaba a la actividad física, sino que también abarcaba juegos de habilidad y estrategia. Estos juegos eran una parte integral de la vida cotidiana y eran disfrutados tanto por jóvenes como por mayores. Los juegos de mesa, en particular, eran pasatiempos populares, disfrutados por personas de todas las edades, incluidos los niños. Estos juegos se jugaban a menudo por las tardes o durante las fiestas, reuniendo a familias y comunidades. Dos de los juegos de mesa más conocidos del antiguo Egipto son el Senet y el Mehen. Estos juegos se han descubierto en varios yacimientos arqueológicos, lo que indica su gran popularidad. El Senet, un juego de estrategia que se jugaba en un tablero largo y estrecho con 30 casillas, consistía en mover fichas según la tirada de dados. El juego requería una planificación cuidadosa y previsión para superar a los oponentes. El juego, que se encuentra a menudo representado en las pinturas de las tumbas, se creía que tenía un significado religioso, representando el viaje del alma a través del más allá. Se pensaba que dominar el Senet podía ayudar a sortear los retos del más allá. El Mehen, llamado así por el dios serpiente, se jugaba en un tablero circular que se asemejaba a una serpiente enroscada. El diseño único del tablero añadía una capa extra de complejidad al juego. Los jugadores movían sus fichas por el tablero, intentando capturar las de sus oponentes. El juego requería pensamiento estratégico y un profundo conocimiento de las reglas para tener éxito. Estos juegos no solo proporcionaban entretenimiento, sino que también perfeccionaban las habilidades cognitivas y el pensamiento estratégico de los niños. Eran una parte vital de la educación, enseñando importantes habilidades para la vida a través del juego. Sección 8. Un chapuzón divertido. Nadar en el Nilo. El río Nilo, alma mater del antiguo Egipto, no era solo una fuente de sustento, sino también un lugar de recreo para los niños que buscaban un respiro del calor del desierto. Nadar era una actividad popular, y las escenas de las tumbas a menudo representan a niños retozando en las frescas aguas del río. Una escena muestra a un grupo de niños chapoteando y jugando en las aguas poco profundas, mientras sus risas resuenan a través de los siglos. Otra escena muestra a niños nadando junto a adultos, con sus cuerpos ágiles y elegantes en el agua. El Nilo, a pesar de sus peligros inherentes, proporcionaba un escape muy necesario del sol abrasador, ofreciendo a los niños la oportunidad de refrescarse, socializar y dedicarse al juego despreocupado. Sección 9. Un legado grabado en piedra. Las escenas grabadas en las paredes de las antiguas tumbas egipcias nos ofrecen una visión conmovedora y perdurable de la vida de los niños que vivieron hace miles de años. Estas imágenes, impregnadas de una sensación de atemporalidad, nos recuerdan que la infancia, con sus alegrías y maravillas inherentes, trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Aunque nuestro conocimiento de la infancia en el antiguo Egipto sigue siendo fragmentario, estos vistazos a su mundo pintan el cuadro de una sociedad que valoraba el juego, la creatividad y la importancia de la familia. Los juguetes que apreciaban, los juegos a los que jugaban y las risas que sin duda llenaban sus días son testimonio de la universalidad de las experiencias infantiles. Sección 10. Conclusión. Ecos de risas. Puede que las arenas del tiempo hayan sepultado las ciudades y templos del antiguo Egipto, pero no han silenciado los ecos de las risas que un día llenaron sus calles y hogares. Las imágenes conservadas en sus tumbas nos recuerdan de forma conmovedora que los niños, con su energía ilimitada y su sed de aventuras, siempre han encontrado la manera de jugar, explorar y dejar su huella en el mundo. Al maravillarnos con las maravillas del antiguo Egipto, no olvidemos a los niños que llamaron hogar a esta tierra, porque sus historias, aunque fragmentadas, siguen resonando a través de los siglos. El Nilo, el alma de África, fluye a través de una tierra de antiguas maravillas. A lo largo de este viaje se encuentra con Nubia, una tierra tan rica y enigmática como el propio río. Nubia, enclavada en lo que hoy es Sudán y el sur de Egipto, era una tierra de importancia estratégica.
Era una puerta de entrada entre el mundo mediterráneo y el corazón de África. La importancia de Nubia no pasó desapercibida para los antiguos egipcios. La llamaban Ta-Seti, la tierra del arco, en reconocimiento a los famosos arqueros nubios. Estos hábiles guerreros eran muy solicitados en los ejércitos egipcios. Oro, marfil, ébano y animales exóticos fluían desde el corazón de África, a través de Nubia, hasta Egipto. Los egipcios, reconociendo esto, buscaron controlar Nubia, lo que llevó a siglos de complejas interacciones. La historia de Nubia y Egipto es una historia de conflicto y cooperación, de intercambio cultural y destinos entrelazados. Nubia era una tierra de abundancia, bendecida con recursos codiciados por su vecino del norte, Egipto. El oro, brillante y precioso, era quizás el tesoro más buscado. Las minas de oro de Nubia, situadas en lo profundo de su terreno montañoso, se convirtieron en una fuente de fascinación y deseo para los egipcios. Más allá del oro, Nubia era una tierra de maravillas exóticas. El ébano, una madera oscura y de grano fino, era apreciado por su belleza y durabilidad. El marfil, procedente de los colmillos de los elefantes, se tallaba en exquisitos ornamentos y obras de arte. Pieles de animales, piedras preciosas y resinas aromáticas fluían hacia el norte desde Nubia, enriqueciendo la economía y la cultura egipcias. Las rutas comerciales, que atravesaban el Nilo y cruzaban el desierto, conectaban Nubia y Egipto. Las caravanas cargadas de mercancías no solo transportaban riqueza material, sino también ideas y prácticas culturales. Esta interacción, impulsada por la necesidad económica y alimentada por la generosidad del Nilo, sentó las bases de una relación que duraría milenios. La relación entre Nubia y Egipto no siempre fue armoniosa. El atractivo de las riquezas de Nubia, unido a su importancia estratégica, a menudo provocaba conflictos. Los faraones egipcios, deseosos de asegurar sus fronteras y controlar el flujo de valiosos recursos, lanzaron campañas militares en Nubia. A pesar de los conflictos, periodos de coexistencia pacífica y cooperación puntuaron la tumultuosa historia. El comercio floreció durante estos tiempos de paz y ambas civilizaciones se beneficiaron del intercambio de bienes e ideas. Los gobernantes nubios, deseosos de asegurar su propio poder y legitimidad, a veces buscaban alianzas con los faraones egipcios. Los matrimonios reales, una herramienta diplomática común en el mundo antiguo, cimentaron estas alianzas y fomentaron el intercambio cultural. Las princesas nubias, famosas por su belleza y gracia, eran bienvenidas en la corte real egipcia. Del mismo modo, escribas, artesanos y funcionarios egipcios viajaron al sur, a Nubia, difundiendo las ideas y tecnologías egipcias. Las dos civilizaciones, aunque a menudo enfrentadas, estaban unidas por las aguas compartidas del Nilo y el intrincado tapiz de la interacción humana. Las interacciones entre Nubia y Egipto se extendían mucho más allá del campo de batalla y del mercado. Los nubios, atraídos por la oportunidad o traídos como prisioneros de guerra, se convirtieron en parte integrante de la sociedad egipcia. Sus habilidades como arqueros, guerreros y administradores eran muy valoradas, y muchos ascendieron a puestos prominentes dentro de la jerarquía egipcia. Los arqueros nubios, famosos por su puntería y disciplina, eran una visión habitual en los ejércitos egipcios. Más allá del ejército, los nubios destacaron en la administración y el gobierno. Los registros egipcios mencionan escribas, funcionarios e incluso gobernadores nubios que administraban provincias egipcias. Estos individuos, a menudo altamente educados y multilingües, se desenvolvían en las complejidades de la burocracia egipcia y contribuían al buen funcionamiento del imperio. Los artesanos, músicos, bailarines y trabajadores nubios contribuyeron a la vitalidad de la cultura egipcia. Su presencia es evidente en el arte egipcio, donde a menudo se representan rasgos, peinados y estilos de vestir nubios. La adopción de elementos culturales nubios pone de manifiesto la naturaleza dinámica de la sociedad egipcia y su capacidad para absorber y adaptarse a las influencias extranjeras.
El auge de Kush, el ascenso de un reino nubio. Alrededor del siglo VIII a.C., surgió un poderoso reino en Nubia, con centro en la ciudad de Napata. Este reino, conocido como Kush, desafiaría el dominio egipcio y acabaría gobernando la tierra de los faraones. Los kushitas, profundamente influenciados por la cultura egipcia, adoptaron muchas de sus costumbres y creencias. Adoraban a los dioses egipcios, construían pirámides y templos al estilo egipcio, e incluso adoptaron la escritura jeroglífica. Sin embargo, también conservaron sus propias tradiciones, lengua y estilos artísticos. Los reyes kushitas, poderosos gobernantes que estaban al mando de vastos ejércitos, se presentaban como los legítimos herederos de los faraones. El auge de Kush marcó un punto de inflexión en la relación entre Nubia y Egipto. Sus ejércitos, dirigidos por hábiles guerreros y equipados con armamento avanzado, avanzaron hacia el norte, conquistando ciudades egipcias y derrotando a los ejércitos egipcios. Los reyes kushitas, ahora gobernantes de Nubia y Egipto, inauguraron una era de renacimiento, reviviendo las tradiciones egipcias y dejando una huella imborrable en el arte, la religión y la arquitectura egipcios. La dinastía 25, establecida por el rey kushita Pille alrededor del 747 a.C., marcó un momento significativo en la historia egipcia. Por primera vez, una dinastía de origen nubio gobernaba la tierra de los faraones. Estos faraones negros dejaron una huella imborrable en la cultura, la religión y la arquitectura egipcias. Revitalizaron las tradiciones egipcias, dando paso a un periodo de renovación artística y religiosa. Los faraones kushitas eran devotos mecenas del dios egipcio Amón y restauraron templos y monumentos dedicados a él. Adoptaron las convenciones artísticas tradicionales egipcias y encargaron estatuas colosales e intrincados relieves. También introdujeron elementos de su propia herencia kushita, mezclando motivos egipcios con estilos nubios. La historia de Nubia y Egipto no es simplemente la historia de dos civilizaciones separadas. Es un testimonio del poder del intercambio cultural, de la difuminación de fronteras y de la creación de una herencia compartida. A lo largo de siglos de interacción, las culturas nubia y egipcia se entrelazaron, influyéndose y enriqueciéndose mutuamente. Mientras que Nubia adoptó las creencias religiosas, los estilos artísticos e incluso la lengua egipcios, Egipto se mostró igualmente abierto a las influencias nubias. La música, la danza y la moda nubias se abrieron paso en la corte y la sociedad egipcias. Los dioses y diosas nubios se incorporaron al panteón egipcio. La propia lengua egipcia tomó prestadas palabras y frases de las lenguas nubias, testimonio de la estrecha interacción entre ambos pueblos. Esta fusión cultural es evidente en el registro arqueológico, en el arte, la arquitectura y los objetos que han sobrevivido a las arenas del tiempo. Los templos de Nubia, construidos por faraones kushitas, presentan una mezcla única de estilos artísticos egipcios y nubios. Este entrelazamiento de culturas creó una civilización vibrante y dinámica a lo largo del Valle del Nilo. Nubia, aunque a menudo eclipsada por su vecina más famosa, desempeñó un papel fundamental en la configuración del curso de la historia. Sus contribuciones a la civilización mundial, a menudo pasadas por alto o minimizadas, están siendo finalmente reconocidas y celebradas. Desde su importancia estratégica como encrucijada comercial hasta sus innovaciones culturales, Nubia dejó una huella imborrable en el mundo antiguo. El oro, el ébano y el marfil de Nubia enriquecieron las economías de las civilizaciones antiguas. Sus guerreros, famosos por su destreza como arqueros, sirvieron en ejércitos de todo el antiguo Oriente Próximo. Sus reyes, los faraones negros, gobernaron Egipto, dejando un legado duradero en su arte, religión y arquitectura. El impacto de Nubia va más allá de sus contribuciones materiales y políticas. Fue un centro de innovación que desarrolló su propio alfabeto único, conocido como escritura meroítica, que sigue estando parcialmente sin descifrar.
Sus artesanos crearon impresionantes obras de arte, mezclando motivos egipcios con sus propios estilos distintivos. La historia de Nubia nos recuerda que la historia no la escriben únicamente los vencedores. Durante siglos, la historia de Nubia permaneció oculta bajo las arenas del tiempo. Sus monumentos y ciudades yacían enterrados, eclipsados por el antiguo Egipto. Recientemente, arqueólogos e historiadores han comenzado a desenterrar los secretos de esta civilización olvidada. Nuevos descubrimientos desafían nuestra comprensión de la historia y la cultura nubias. Las excavaciones en Kerma, Napata y Meroe revelan la estructura social y los logros artísticos de Nubia. El desciframiento de la escritura meroítica está desvelando la lengua y la literatura nubias. Estudiar Nubia es reconocer sus contribuciones a la historia mundial y celebrar su identidad única. A medida que desenterramos los tesoros de Nubia, vemos la historia como una narración dinámica y en evolución. Antiguo Egipto, una tierra de imponentes pirámides, enigmáticos faraones y un rico tapiz de dioses y diosas. Esta antigua civilización, con sus grandiosos monumentos e intrincada mitología, ha fascinado a historiadores y entusiastas por igual durante siglos. Es aquí, en las fértiles orillas del Nilo, donde comienza nuestra historia. El río, un salvavidas para la gente, proporcionó el sustento necesario para la agricultura y el florecimiento de la civilización. La leyenda cuenta de un tiempo en que el dios Seth, consumido por los celos, asesinó a su hermano Osiris. Este acto de traición desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la mitología egipcia. El hijo de Osiris, Horus, buscó vengar a su padre y reclamar su lugar legítimo como gobernante. Horus, el dios con cabeza de halcón, estaba decidido a restaurar el equilibrio y la justicia en la tierra. En una feroz batalla con Set, Horus perdió un ojo. Esta batalla no fue solo una confrontación física, sino una lucha cósmica entre el orden y el caos. De este ojo perdido, una sola lágrima cayó a la tierra. Esta lágrima, llena de poder divino y dolor, contenía la esencia del sacrificio y la determinación de Horus. Esta lágrima, impregnada de la esencia divina de Horus, brotó en la primera vid. La vid, nutrida por los dioses, creció fuerte y dio frutos que se convertirían en un elixir sagrado. Así nació el vino, un regalo de los dioses a los mortales. Se creía que esta bebida divina poseía las bendiciones y el poder de los propios dioses. Este fascinante mito destaca el profundo significado del vino en la cultura del antiguo Egipto. Era venerado no solo por su sabor, sino también por sus significados espirituales y simbólicos. Era más que una simple bebida, era un símbolo de vida, muerte y resurrección. El vino jugó un papel crucial en los rituales y ceremonias, simbolizando el ciclo eterno de la vida y el más allá. El vino estaba intrincadamente entrelazado con el tejido de la sociedad egipcia, desempeñando un papel fundamental en sus ceremonias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. Desde los grandes festines de los faraones hasta las humildes reuniones de la gente común, el vino era una parte preciada de su existencia, un tributo al legado perdurable de esta antigua civilización. El cultivo de viñedos y la producción de vino eran procesos sofisticados que reflejaban el ingenio y la dedicación de los antiguos egipcios. Desarrollaron técnicas avanzadas para cultivar uvas y fermentar vino, asegurando un suministro constante de este precioso líquido. El vino también jugó un papel importante en la economía del antiguo Egipto. Se comercializaba ampliamente, tanto dentro del reino como con las regiones vecinas. Este comercio no solo trajo riqueza, sino que también facilitó los intercambios culturales, extendiendo la influencia del vino egipcio a lo largo y ancho. En los rituales religiosos, el vino se ofrecía a los dioses como símbolo de devoción y reverencia. Se creía que los propios dioses participaban en estas ofrendas, santificando aún más el vínculo entre los reinos divino y mortal. Las fiestas y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada, ya que era un símbolo de alegría y abundancia. Estas reuniones eran ocasiones para que la comunidad se reuniera, compartiera la generosidad de la tierra y honrara a los dioses que los bendijeron con este regalo divino. El legado del vino en el antiguo Egipto
se conserva en su arte y artefactos. Desde representaciones intrincadas en las paredes de las tumbas hasta el descubrimiento de antiguas tinajas de vino, estos vestigios ofrecen una visión del significado cultural y espiritual del vino en esta notable civilización. Hoy en día, aún se pueden sentir los ecos de esta antigua tradición. Los viñedos del Egipto actual son un tributo al legado perdurable de sus antepasados, quienes primero cultivaron la vid divina y elaboraron el elixir sagrado que se convertiría en símbolo de vida, muerte y renacimiento. La evidencia arqueológica sugiere que la elaboración del vino en Egipto se remonta al 3150 a.C. Esta antigua práctica se ha descubierto a través del hallazgo de fragmentos de cerámica y restos de jarras de vino, lo que nos permite vislumbrar las sofisticadas técnicas que utilizaban los egipcios. Esto lo sitúa entre los centros de viticultura más antiguos que se conocen en el mundo. Las fértiles tierras a lo largo del Nilo ofrecían las condiciones ideales para el cultivo de la vid, lo que convirtió a Egipto en un actor destacado en la historia temprana de la elaboración del vino. Los antiguos egipcios eran expertos viticultores, cultivaban viñedos a lo largo del delta del Nilo y producían una variedad de vinos. Estos viñedos estaban meticulosamente cuidados, con trabajadores que atendían las vides y aseguraban una cosecha abundante cada temporada. La importancia del vino es evidente en numerosos textos históricos y pinturas funerarias. Estas obras de arte y escritos no solo ponen de manifiesto la importancia cultural del vino, sino que también proporcionan relatos detallados de su producción y consumo. El vino se menciona con frecuencia en las inscripciones jeroglíficas, a menudo junto a las ofrendas a los dioses. Estas inscripciones revelan que el vino se consideraba una bebida sagrada, utilizada en ceremonias y rituales religiosos para honrar a las deidades. Elaboradas escenas representan todo el proceso de elaboración del vino, desde la vendimia hasta el prensado y la fermentación. Estas representaciones muestran los métodos de trabajo intensivo empleados por los egipcios, destacando su dedicación a la producción de vino de alta calidad. El vino era disfrutado por personas de todas las clases sociales, desde el faraón hasta el campesino. Era un símbolo de estatus social y de celebración, que se consumía a menudo en banquetes y ocasiones especiales. Era un alimento básico de la dieta egipcia, que se consumía a diario con las comidas. El vino acompañaba a una gran variedad de platos, realzando los sabores y haciendo que la comida diaria fuera una experiencia más agradable. El vino también era un importante producto comercial que se exportaba a las tierras vecinas. El comercio del vino ayudó a establecer y fortalecer los vínculos de Egipto con otras culturas y civilizaciones, y contribuyendo a la prosperidad económica de Egipto. El comercio del vino desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico del antiguo Egipto, proporcionando riqueza y recursos que apoyaron el crecimiento de la civilización. Los egipcios también desarrollaron métodos avanzados para almacenar y conservar el vino. Se utilizaban grandes bodegas y tinajas de almacenamiento para mantener el vino fresco, asegurando que se pudiera disfrutar durante todo el año. El vino era el centro de muchas fiestas y celebraciones, y se utilizaba a menudo en ceremonias religiosas para honrar a los dioses. Estos eventos estaban marcados por elaborados banquetes y reuniones comunitarias donde el vino fluía libremente. Las vasijas utilizadas para almacenar y servir el vino estaban a menudo bellamente decoradas, lo que refleja la importancia del vino en la sociedad egipcia. Estos recipientes ornamentados se elaboraban con gran cuidado y habilidad, mostrando el arte de los antiguos egipcios. Algunas tinajas de vino incluso llevaban etiquetas e inscripciones que indicaban el tipo de vino y su origen. Estas marcas proporcionan información valiosa sobre las variedades de vino que se producían y las regiones donde se elaboraban. Los egipcios también eran conocedores del vino, con una gran apreciación por su calidad y sabor. La cata de vinos y la evaluación de la calidad eran aspectos importantes de su tradición vitivinícola, asegurando que solo se consumieran y comercializaran los mejores vinos. Los motivos vinícolas aparecían con frecuencia en el arte egipcio, simbolizando la abundancia, la prosperidad y lo divino.
Estas representaciones artísticas subrayan aún más la importancia cultural y espiritual del vino en el antiguo Egipto. El éxito de la viticultura egipcia se debió en gran parte al río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban un limo rico en nutrientes en sus orillas, creando las condiciones ideales para el cultivo de la uva. Los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de riego para mejorar aún más sus viñedos. El proceso de elaboración del vino requería mucha mano de obra y se necesitaban trabajadores cualificados para cada etapa. Las uvas se cosechaban a mano, se colocaban cuidadosamente en cestas y se transportaban a la zona de prensado. A continuación, las uvas se prensaban, normalmente con prensas de pie, para extraer el zumo. La fermentación tenía lugar en grandes tinajas de barro, donde se dejaba el zumo para que se transformara en vino. Los antiguos egipcios incluso desarrollaron técnicas para controlar el proceso de fermentación, influyendo en la dulzura y el contenido de alcohol del producto final. El clima a lo largo del Nilo era perfecto para el cultivo de la vid, con días calurosos y noches frescas que ayudaban al proceso de maduración. Los registros históricos y los jeroglíficos demuestran la importancia de la viticultura en la sociedad egipcia antigua. Una vez fermentado, el vino se almacenaba en grandes tinajas de barro, a menudo selladas con barro para conservarlo. El vino desempeñaba un papel importante en las ceremonias religiosas y las reuniones sociales, simbolizando tanto la prosperidad como el favor divino. Del mismo modo, el aceite de oliva era otro producto crucial, y los olivos prosperaban en las mismas condiciones fértiles. El proceso de producción del aceite de oliva era meticuloso e implicaba el prensado cuidadoso de las aceitunas para extraer el preciado aceite. El aceite de oliva se utilizaba para diversos fines, desde cocinar hasta encender lámparas e incluso en prácticas medicinales. Tanto el vino como el aceite de oliva eran productos valiosos, que se comercializaban ampliamente dentro y fuera de Egipto, contribuyendo a la economía. Los comerciantes desempeñaban un papel fundamental en la distribución de estos productos, garantizando su disponibilidad en toda la región. Hoy en día, el legado de la viticultura y la producción de aceite de oliva del antiguo Egipto continúa, con técnicas modernas que se basan en las prácticas antiguas. Los antiguos egipcios producían una variedad de vinos, cada uno con sus propias características y propósito. El vino era una parte importante de su vida diaria y su cultura, reflejando sus sofisticadas técnicas de vinificación y la importancia que le daban a esta bebida. Disfrutaban de vinos tintos, blancos e incluso rosados. Estos vinos no eran solo para la élite, eran consumidos por varias clases sociales y cada tipo de vino ofrecía un sabor y una experiencia únicos. Los vinos dulces eran particularmente populares y se lograban deteniendo el proceso de fermentación temprano. Este método permitía que los azúcares naturales permanecieran, creando un sabor más dulce que era muy apreciado. El vino era más que una simple bebida, era una parte integral de los rituales religiosos, los ritos funerarios y las prácticas medicinales. Los egipcios creían que el vino tenía un origen divino y lo usaban para honrar a sus dioses y diosas. Se designaban vinos específicos para diferentes ocasiones y deidades. Cada tipo de vino tenía un significado simbólico y se elegía cuidadosamente para que coincidiera con la ocasión o la deidad a la que se honraba. Por ejemplo, el vino tinto a menudo se asociaba con Osiris y se usaba en ofrendas funerarias. El color rojo intenso simbolizaba la sangre de Osiris, lo que lo convertía en un tributo apropiado en los rituales relacionados con la muerte y el más allá. También se creía que el vino poseía propiedades medicinales. Los antiguos curanderos egipcios usaban el vino como base para varios remedios, creyendo que podía curar una variedad de dolencias. Se usaba para tratar una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. El uso medicinal del vino estaba documentado en antiguos papiros médicos, lo que demuestra su importancia en sus prácticas de atención médica. Los egipcios incluso mezclaban vino con hierbas y especias para crear brebajes medicinales. Se creía que estas mezclas mejoraban las propiedades curativas del vino, lo que lo convertía en un remedio versátil para muchas afecciones.
Más allá de sus usos prácticos, el vino también jugó un papel central en las reuniones sociales y los banquetes. Era un símbolo de hospitalidad y celebración, disfrutado tanto por invitados como por anfitriones. El cultivo de viñedos y el proceso de elaboración del vino se representaban en el arte egipcio antiguo, destacando la importancia del vino en su sociedad. Desde la vendimia hasta la fermentación, cada paso se gestionaba cuidadosamente para producir vino de alta calidad. El almacenamiento del vino también era crucial, y se utilizaban vasijas de arcilla para preservar la calidad del vino. Estas vasijas a menudo estaban etiquetadas con el tipo de vino y su uso previsto, lo que garantizaba que el vino adecuado estuviera disponible para cada ocasión. El vino no solo se consumía localmente, sino que también se comercializaba con regiones vecinas. Era un producto valioso en la economía del antiguo Egipto, lo que refleja su amplio aprecio y demanda. Los festivales y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada y se consumían grandes cantidades en honor a los dioses y en celebración de las alegrías de la vida. Estos eventos mostraban la importancia comunitaria y cultural del vino en el antiguo Egipto. Mientras que el vino fluía libremente en el antiguo Egipto, otro líquido tenía igual, si no mayor, importancia: el aceite. Así como el Nilo nutría sus viñedos, también proporcionaba la materia prima para una amplia gama de aceites, cada uno con propiedades y aplicaciones únicas. Estos aceites no eran simples ingredientes de cocina, eran el alma de la sociedad egipcia antigua. Iluminaban sus hogares, adornaban sus cuerpos y desempeñaban un papel central en sus ceremonias religiosas. Desde el campesino más humilde hasta el poderoso faraón, la vida en el antiguo Egipto estaba íntimamente entrelazada con los versátiles dones del aceite. La producción de aceite era un proceso meticuloso que implicaba la selección cuidadosa y el prensado de varias plantas y semillas. Los aceites se almacenaban en jarras y ánforas bellamente elaboradas y se comercializaban ampliamente, tanto dentro de Egipto como con las regiones vecinas. En la vida diaria, los aceites se usaban para cocinar, con fines medicinales e incluso en rituales de belleza, lo que destaca su importancia multifacética. Los templos y lugares religiosos a menudo recibían ofrendas de aceite, que simbolizaban la pureza y la devoción, como se representa en numerosos jeroglíficos y obras de arte. Durante las fiestas y celebraciones, las lámparas de aceite iluminaban la noche, creando una atmósfera cálida y acogedora que unía a las comunidades. En verdad, la historia del antiguo Egipto no se puede contar sin reconocer el profundo impacto del aceite en todos los aspectos de su civilización. Los antiguos egipcios eran maestros en la extracción de aceites de una variedad de fuentes. Desarrollaron técnicas sofisticadas para garantizar la más alta calidad de aceite. Si bien las aceitunas no eran nativas de Egipto, cultivaban otras plantas ricas en aceite a lo largo del valle del Nilo. La tierra fértil y el abundante suministro de agua la convertían en un lugar ideal para cultivar estas plantas. El lino, el sésamo, las semillas de ricino y las semillas de moringa eran apreciadas por su contenido de aceite. Cada planta tenía sus propias propiedades y usos únicos, lo que las convertía en productos valiosos en la sociedad egipcia antigua. Estos aceites tenían multitud de usos, lo que refleja el ingenio y la inventiva de los antiguos egipcios. Se almacenaban en recipientes especialmente diseñados para preservar su calidad y potencia. Servían como combustible para lámparas, proporcionando luz en hogares y templos. El brillo suave y constante de las lámparas de aceite era esencial para la vida diaria y las ceremonias religiosas. Se incorporaban a cosméticos, perfumes y ungüentos, realzando la belleza y promoviendo la higiene. Los aceites se mezclaban con varias hierbas y flores para crear productos lujosos y fragantes. Los aceites también eran indispensables en los rituales religiosos. Se creía que tenían propiedades purificadoras y protectoras, lo que los hacía esenciales para las ceremonias sagradas. Se usaban para ungir objetos sagrados, consagrar templos y embalsamar a los muertos. El proceso de embalsamamiento era complejo y requería grandes cantidades de aceite para preservar el cuerpo para la otra vida. Los egipcios creían que los aceites
poseían propiedades espirituales capaces de cerrar la brecha entre lo terrenal y lo divino. Desempeñaban un papel crucial en la conexión del mundo físico con el reino espiritual, asegurando la armonía y el equilibrio en sus vidas. Cada tipo de aceite poseía propiedades únicas que dictaban sus usos específicos. Estos aceites no eran solo productos básicos, eran parte integral de la vida diaria y las prácticas espirituales de los antiguos egipcios. El aceite de ricino, extraído de las semillas de ricino, era muy valorado por sus propiedades medicinales. Los antiguos egipcios reconocieron sus potentes capacidades curativas y lo incorporaron a sus prácticas médicas. Se usaba como laxante, como agente antiinflamatorio e incluso como inductor del parto. La versatilidad del aceite de ricino lo convirtió en un elemento básico en la medicina del antiguo Egipto, a menudo recetado por los curanderos para diversas dolencias. El aceite de sésamo, con su agradable aroma y larga vida útil, era un alimento básico en las cocinas egipcias. No solo se valoraba por sus usos culinarios, sino también por sus beneficios nutricionales. Se utilizaba para cocinar, hornear y como potenciador del sabor. El rico sabor a nuez del aceite de sésamo añadía profundidad a muchos platos tradicionales, lo que lo convertía en uno de los favoritos de los antiguos chefs. El aceite de sésamo también era un ingrediente clave en perfumes y cosméticos. Su capacidad para mezclarse bien con otros ingredientes lo hacía ideal para crear productos de belleza de lujo. El aceite de moringa, extraído de las semillas del árbol de moringa, era apreciado por sus propiedades hidratantes y curativas. Los antiguos egipcios lo usaban ampliamente en sus rutinas de cuidado de la piel. Se usaba para tratar afecciones de la piel, curar heridas y proteger la piel del duro sol del desierto. Las cualidades protectoras del aceite de moringa eran esenciales para mantener una piel sana en el clima árido. El aceite de moringa también se usaba en ceremonias religiosas, simbolizando la pureza y la renovación. Su condición sagrada subrayaba la profunda conexión entre los egipcios y su entorno natural, destacando el significado espiritual de estos aceites ancestrales. El comercio de estos aceites era un aspecto importante de la economía del antiguo Egipto. Los mercados estaban llenos de comerciantes que comerciaban con estos preciosos aceites que eran muy solicitados tanto a nivel local como en tierras extranjeras. Los aceites se transportaban a lo largo del Nilo y más allá, llegando a tierras lejanas a través de extensas redes comerciales. Este intercambio no solo impulsó la economía, sino que también facilitó las interacciones culturales y la difusión del conocimiento. La importancia de estos aceites es evidente en los textos antiguos y los jeroglíficos, que documentaban meticulosamente sus usos y beneficios. Los escribas registraban recetas detalladas e instrucciones para su preparación y aplicación. En los templos se ofrecían aceites a los dioses como señal de devoción y reverencia. Se creía que estas ofrendas complacían a las deidades y aseguraban su favor, lo que reflejaba la condición sagrada de los aceites en las prácticas religiosas. Las representaciones artísticas y los artefactos del antiguo Egipto ofrecen una vívida visión de la vida cotidiana y las prácticas espirituales de la época, mostrando el papel central que desempeñaban los aceites en su sociedad. Hoy en día, el legado de estos aceites ancestrales sigue celebrándose. Museos de todo el mundo exhiben antiguas vasijas de aceite y artefactos, lo que nos permite conectar con la rica herencia del antiguo Egipto y apreciar el significado perdurable de estos aceites. Mientras los aceites autóctonos florecían, la llegada de los griegos a Egipto durante el período ptolemaico, del 332 al 30 a.C., introdujo un nuevo elemento a la escena: el aceite de oliva. Inicialmente, el aceite de oliva era un bien de lujo, importado de Grecia y consumido por la élite. Sin embargo, los griegos reconocieron el potencial agrícola de Egipto y comenzaron a cultivar olivos junto con sus cultivos nativos. Gradualmente, la producción de aceite de oliva se arraigó en Egipto y su disponibilidad aumentó. Los egipcios rápidamente adoptaron el aceite de oliva, incorporándolo a su cocina, cosmética y prácticas religiosas.
Su versatilidad y sus beneficios percibidos para la salud lo convirtieron en una opción popular entre todas las clases sociales. Para la época romana, el aceite de oliva se había convertido en un elemento básico en la sociedad egipcia, rivalizando en popularidad con los aceites autóctonos. La integración del aceite de oliva en la vida egipcia no se limitó solo a sus usos prácticos, también ocupó un lugar significativo en contextos religiosos y ceremoniales, simbolizando la pureza y la prosperidad. El comercio de aceite de oliva se convirtió en una parte vital de la economía, vinculando a Egipto más estrechamente con el mundo mediterráneo. El aceite de oliva se transportaba a través del Nilo y más allá, llegando a mercados distantes y convirtiéndose en un símbolo de la prosperidad de Egipto. Su influencia se extendió a varios aspectos de la vida diaria, desde las rutinas de belleza hasta las prácticas culinarias. Los eruditos documentaron sus beneficios y usos, asegurando que el conocimiento del aceite de oliva se preservara para las generaciones futuras. Hoy en día, el legado del aceite de oliva en Egipto continúa, un testimonio del impacto perdurable de la influencia griega en la agricultura y la cultura egipcias. El vino y el aceite, dos líquidos aparentemente sencillos, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. Estos líquidos no eran solo para el consumo, estaban profundamente entrelazados con el tejido de la vida cotidiana y las prácticas espirituales. No eran meros bienes de consumo, sino elementos integrales de sus creencias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. El uso del vino y el aceite iba más allá de lo mundano, llegando a lo sagrado y lo ceremonial. Desde las lágrimas de Horus hasta las fértiles orillas del Nilo, el vino y el aceite fluían por las venas del antiguo Egipto, dejando una huella imborrable en su historia. Estas sustancias eran consideradas regalos de los dioses, esenciales tanto para los vivos como para los muertos. Su legado sigue fascinando e inspirando hoy en día, ofreciendo una visión de la ingenuidad, la capacidad de recursos y las profundas creencias espirituales de esta notable civilización. La producción y el comercio del vino y el aceite eran cruciales para la economía, y su uso en los rituales religiosos subrayaba su importancia. El cultivo de viñedos y olivares era un testimonio de la destreza agrícola de los antiguos egipcios. Los jeroglíficos y las pinturas funerarias representan vívidamente los procesos de producción del vino y el aceite, poniendo de manifiesto su importancia. Los faraones y los sacerdotes solían hacer ofrendas de vino y aceite a los dioses, creyendo que estos regalos les asegurarían prosperidad y favor. Los templos estaban adornados con tallas de estos rituales y en las fiestas se solían servir estos preciados líquidos. Hoy en día, al explorar las ruinas y los objetos del antiguo Egipto, comprendemos mejor cómo el vino y el aceite eran algo más que simples productos básicos. Eran símbolos de vida, sustento y conexión divina que unían el pasado con el presente. La historia del vino y el aceite en el antiguo Egipto es un testimonio del legado perdurable de esta civilización. Mientras el sol se pone sobre el Nilo, recordamos la naturaleza atemporal de estos elementos y su impacto imperecedero en la historia.